Hola a todos, mi nombre es Joan y bienvenidos una vez más a mi canal de opinión y pensamiento. Hoy tenemos un nuevo book review y vamos a analizar y a reseñar un poco uno de los libros o uno de los últimos libros que he leído recientemente en este año, precisamente como parte de mi viaje a Europa. Y creo que este va a ser un review que a más de uno le va a gustar porque en mi canal hay varios lewisianos. Vamos a reseñar y analizar el libro de Cautivado por la Alegría de nuestro amado y querido C.S. Lewis. Bienvenidos. Mira, este libro yo lo tenía ya hace bastante tiempo. Lo había empezado a leer, creo que en el iPad de hecho, y me había gustado mucho la primera parte de la historia de Lewis. Sin embargo, me detuve y tiempo después lo compré en físico. Y dio la casualidad de que yo viajaba a Oxford, precisamente a la casa de C.S. Lewis y a la tumba de C.S. Lewis. Ya puedes ver aquí los videos en mi canal de YouTube de Opinión y Pensamiento. Y dije, voy a leerlo. Y voy a leerlo antes de llegar a Oxford, porque posiblemente el tour que me hagan en la casa de Kilns, que es donde vivía Lewis, así se llama la casa de él, posiblemente el tour sea en inglés completamente. Y si bien puedo entender parte del inglés, no todo, y menos el inglés británico. Así que tuve que leer toda la historia de Lewis y me gustó leerla en el avión. La leí en un avión en vuelo de 10 horas, más o menos duré como 5 leyéndolo. Y la pasé bastante genial, bien interesante, porque hay varios aspectos que quería comentar con ustedes. Es que realmente Lewis es una vida intrigante, una vida de el paso de un inconverso, puntualmente de un ateo al teísmo y puntualmente al cristianismo. Y el libro de Lewis no solo narra precisamente ese paso de esa conversión, la puntual conversión vendría en los últimos 2 o 3 capítulos de este libro, sino que también habla de varios hechos y sucesos que generaron dificultades en la vida de Lewis. El primero, por ejemplo, la pérdida de su madre a temprana edad, el problema que tuvieron con su padre y posteriormente la forma en que él y Warney fueron llevados a orfanatos precisamente, fue algo que los marcó de por vida. Sobre todo hay un hecho que me parece bien complejo, y fue que en uno de estos lugares en donde Lewis pasó parte de su infancia había una jerarquía de mandamases o de líderes y de sirvientes estudiantiles de alguna manera que servían también a su vez como personas que satisfacían sexualmente a otras personas. Y no era cualquier persona, eran niños, estamos hablando de adolescentes en un orfanato, por amor a Dios. Este dato me sorprendió mucho porque Lewis realmente lo maneja muy bien, como solo Lewis sabe hacerlo, pero es un dato que siempre puede llegar a ser un poco perturbador si te pones a analizarlo bien. Lewis posteriormente va a desarrollar no una defensa de lo que sucedió, sino de alguna manera tratar de racionalizar el por qué los chicos que estaban en este lugar accedían a este tipo de servicios sexuales o de compañía sexual. Lewis no entra en detalles, en puntuales detalles, pero lo único que entiendo es que quizás Lewis no haya sido abusado sexualmente y que no haya participado necesariamente de este tipo de confraternidades o de jerarquías internas de este lugar. Sin embargo, causa algo de asombro el hecho de que Lewis estuviese tan cerca de esto. Ahora, no sabemos si fue abusado o no, o si entró realmente en esta dinámica. Lewis nunca se refiere a sí mismo como que rechazara algo de esto y tampoco lo afirma. Entonces claramente allí queda como un área abierta que creo no es problemática, pero evidentemente la realidad de la época genera muchas preguntas. Luego de esto, evidentemente Lewis va a empezar a construir la historia en derredor a la relación conflictiva y algo compleja con su padre y Warney, cómo este hombre trataba de hacer lo mejor posible, sin embargo tenía problemas en su carácter y en su temperamento con los Lewis. Y además de esto, el Lewis dice que en algunos momentos que en las últimas etapas de la vida de su padre, él tuvo momentos de brillantez frente a cosas que llegaron a ser de gran importancia para Lewis. Y esto vendría luego después a desarrollarse con todo el proceso que vino a ser el enlistamiento de Lewis en las fuerzas militares. Como curiosamente hay un hecho en la guerra, en medio de la Primera Guerra Mundial, que Lewis narra, en donde él dice que tiene que contar que capturó o retuvo a más de 100 hombres armados, pero que él no fue el que los retuvo inicialmente, sino que los recibió y los vigilaba. Entonces él de alguna manera jocosa dice que ese fue un gran logro en el ejército, y de resto simplemente dice que viajó a algunos lugares
lugares, conoció algunos lugares y sin embargo él no quería estar allí. Su vida empezó a girar en derredor al profesorado, a la licenciatura en literatura, y por eso se había postulado en Oxford. Me gusta mucho, precisamente porque tenía que ver mucho con mi viaje, es que Lewis cuenta que para el examen de aprobación para ser docente, él usó unas referencias que quizás nadie pensaba que iba a usar, y se levantó el mito de C.S. Lewis en Oxford por ser una persona extremadamente brillante, pero Lewis no se veía a sí mismo como una persona extremadamente brillante. También habla de cuando llegó a Oxford por primera vez, y yo cuando estaba en Oxford puedo recordarlo. Lewis dice que se bajó en la estación del tren y caminó a mano izquierda, y que él empezó a caminar mucho y estaba teniendo temor porque él creía que Oxford era una tierra de mala muerte, o sea que nada iba a vivir ahí y que nada estaba bien allí porque no veía casas. El problema fue que básicamente Lewis había tomado un camino absolutamente distinto. Le tocó devolverse y bueno, básicamente encontró lo que conocemos como Oxford, que es la ciudad de los estudiantes, bellísima ciudad compuesta por varios colleges. Aparte de ello, también empieza a hablar de cómo su reconversión empieza al teísmo, o sea, pasa al teísmo, a creer que Dios existe, en el sentido de que empieza a hablar de estos argumentos a favor de la existencia, de los mitos y las verdades que traen los mitos y otras cuestiones tan interesantes que en su vida lo marcaron mucho, como por ejemplo el amor a la literatura nórdica. Como él dice, por ejemplo, que su religiosidad carecía de lo que la literatura o las realidades nórdicas le regalaban, y que por eso quizás él también se sentía muy atraído por lo nórdico, lo griego y otras culturas similares. Y como todo esto al final de cuentas lo lleva al teísmo gracias también a muchos de sus amigos, llegando a Cristo Jesús, al verbo encarnado y a la manifestación del cristianismo y la verdad del cristianismo acerca de esta alegría perpetua que solo puede estar cimentada en la existencia de Dios. Por lo tanto, C.S. Lewis da agradecimientos generales a Tolkien y a una gran cantidad de personas que lo ayudaron en este caminar, entre esos un profesor que lo llevó precisamente a contemplar las verdades cristianas de una manera exquisita y hermosa. Así que básicamente eso es como el recorrido sobre el libro. El libro te entretiene, o sea, cada dato que da Lewis te lleva uno a uno a imaginarte lo que estaba pasando en su vida, lo que estaba sucediendo. Él mismo muchas veces dice que no es extraordinario, y sí, creo que a veces la historia de Lewis no se siente tan extraordinaria como uno creería, pero los datos acerca de los mitos, la narrativa, su gusto por lo nórdico, su alejamiento del teísmo precisamente por la muerte temprana de su madre, luego curiosamente comparándola con otras obras, la muerte de su esposa también tuvo que haberlo quebrado muchísimo, y es interesante ver cómo todos estos sucesos marcan la vida de un hermoso y un sabio C.S. Lewis, que vendría a ser lo que hoy conocemos con sus Crónicas de Narnia, la trilogía cósmica y otras cosas bien interesantes. Ahora, tengo que decir que esta es una parte de su historia. Esto solo cobija hasta su conversión o su reconversión, pero el resto de la historia de Lewis hay que revisarla libro tras libro, porque cada uno de los libros tiene una apertura, una introducción a en qué momento Lewis estaba exactamente escribiendo más o menos esos libros. Muy conmovido, muy contento con este libro, y de verdad creo que los lewisianos deben pronto tratar de leer este libro para tener datos sobre Lewis bien interesantes, que si no estoy mal hay una película o hay una serie sobre el converso más incrédulo o el inconverso más crédulo de la historia, algo así se llama. Voy a ponerlo en la pantalla la imagen, porque es básicamente es cautivado por la alegría, y creo, estoy seguro, tengo que ver esa película, serie o lo que sea, porque me encanta. Así que ese fue el book review. Si te gustó, ya sabes, suscríbete a mi canal y compártelo con todos tus amigos. Ya sabes, como decimos acá, lee, no te quedes con lo que dicen, léelo, a Jesús honra. Nos vemos en una próxima, chicos. Chao.